La estrategia sanitaria del gobierno es el tema que va a analizar a continuación en la columna de análisis político, justamente el politólogo Daniel Chaschetti. Daniel, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué hay para decir de la estrategia sanitaria del gobierno? Algo, por un lado, o en un momento reconocido, más aquí en el tiempo, más cuestionado que antes, pero ¿por dónde llevas el análisis? Bueno, yo diría que es el principal tema en cuestión hoy. Lo dicen las encuestas, lo marca la agenda. Uno agarra cualquier diario, cualquier medio de comunicación y verá que una parte importante de las noticias están centradas en este tema. A mí me parece que es conveniente hablar de este asunto por tres razones. En primer lugar, porque, bueno, los números siguen siendo muy malos en materia sanitaria, el número de contagios, el número de personas en CTIs, estamos batiendo récords cada día y también el número de muertos, ¿no? Eso ya sería una razón para poder reflexionar sobre esto, pero a esto se agregan dos factores más. La aparición de una encuesta recientemente de Factum que está marcando, bueno, una creciente desaprobación de esa política. Tenemos en este momento un saldo de +1. El saldo, para que entiendan los televidentes, es la diferencia entre aquellos que le apoyan y aquellos que están en contra. Cuando, bueno, hace 8 meses atrás el saldo era +68, ¿no? Yo creo que ese es un dato relevante. Y el tercer elemento es que, bueno, dadas estas circunstancias, el gobierno se ha visto obligado a salir a defender esa política sanitaria, esa estrategia asumida en marzo. Ayer el presidente dio una larga entrevista en Canal 10 y, bueno, trató de defender esa política. A mí me da la impresión que, bueno, que en realidad lo que estamos observando es que el gobierno no la va a cambiar. Básicamente uno deduce eso de las palabras del presidente. Hay que recordar que en marzo, cuando empezaron a crecer el número de contagios, el gobierno tenía dos opciones, ¿no? Una era hacer un corte, un cierre corto, intenso, abrupto, que obviamente iba a ser caro porque había que transferirle dinero a las personas. No se puede cerrar bares, almacenes, restaurantes sin compensar a aquellos que se vean damnificados, igualmente con la población informal, ¿no? Que vive en el día a día. Era una estrategia costosa, pero bueno, corta, ¿no? 21 días, un mes, y establecer un horizonte preciso y claro. La otra estrategia es la que el gobierno terminó tomando, ¿no? Que es la de un corte blando con cierre de actividades, pero donde se deja una serie digamos, de asuntos abiertos, de actividades, y eso lo que genera es que, bueno, la reducción de la movilidad de los ciudadanos no es suficientemente baja, como es esperable para combatir este tipo de flagelos. Y por tanto, ese cierre blando y largo es más barato, no insume tantos costos, está dentro de lo presupuestado por el gobierno en el fondo COVID, y bueno, luego de 2 meses y medio podemos decir que esta estrategia ha fracasado. Y la pregunta que nos queda sobre la mesa es, bueno, ¿cuál es la perspectiva del gobierno y del país manteniendo esta estrategia, ¿no? Probablemente, bueno, la perspectiva va a ser bastante negativa porque, bueno, vamos a seguir teniendo más costos en materia de infestados y de muertes, y al mismo tiempo la popularidad del gobierno va a empezar a caer. Como lo muestra la encuesta de Factum, ¿no? Es decir, Uruguay es un país muy chico y las muertes tarde o temprano comienzan a erosionar la confianza en el gobierno, porque, bueno, porque muchos piensan de que se podría haber hecho un poco más. Daniel, Entonces yo creo que la gran sí, noticia, sí, decías que no esperabas cambios drásticos en la estrategia del gobierno. claro, la gran Eh, noticia es que no va a haber cambios drásticos Un elemento y quiero que introducir además, en la conversación, porque en este momento el presidente de la República está reunido con esa bancada parlamentaria, mejor dicho, la Comisión Especial Parlamentaria de Seguimiento de la Situación Sanitaria, lo que hace que en Torre Ejecutiva estén en torno a una mesa, la calle Pou, con legisladores y legisladoras del oficialismo, de la coalición gobernante, pero también del Frente Amplio, con las principales figuras de la oposición en la Cámara, en el Senado, digamos, justamente intercambiando con él. Hay quienes dicen que no habría que descartar
algún anuncio que tome sugerencias de la oposición al final. Por lo que vos nos planteabas antes, no esperás algo así. Bueno, no hay que confundir. Una cosa es la estrategia sanitaria. Es decir, cuánta actividad económica y social se deja abierta para evitar el contagio. Otra cosa son las ayudas. Yo creo que puede haber novedades en materia de ayuda. Eso es muy bueno porque hay gente que está pasándola mal. Y yo diría que dentro del paquete que le presentó la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Pandemia al presidente, hay una parte de esa propuesta que está orientada a esas ayudas. Y yo creo que puede haber una respuesta positiva en esa materia.